y hermanos, lo agarra. Yo al final solo vi, hermanos, de que lo van a rescatar, tratan de pasarle el carro a los leones, se juntan varios leones, es terrible la historia. Pero me di cuenta de algo, hermanos, que me enseñó este video, que no era lo que yo esperaba ver. Yo esperaba un animalito, ¿verdad? No esperaba un fotógrafo. Pero me enseñó algo este video. Me enseñó, hermanos, de que cuando uno se está enfrentando a un león, uno tiene que estar bien atento de todo su alrededor. Y la palabra de Dios nos dice de esta manera, hermanos, nos dice: sed sobrios y velad. Y estas dos palabritas son muy importantes para el tema del día de hoy, porque mire, hermano, Satanás va a procurar, hermanos, cuando él está cerca para devorar, para destruir, hermanos, él va a procurar de atacarte cuando tú menos te esperes. No creas, por favor, de que Satanás va a decirte: ¿estás listo para cuando llegue? No, hermano. Satanás, cuando menos tú te lo esperas, Satanás pega el golpe. Y por eso es de que la palabra de Dios nos dice bien claro que tenemos que estar velando. Ahora, ¿qué significan estas dos palabritas? Sed sobrios y velad. Estas dos palabritas son muy importantes. Fíjese de que en otras versiones la palabra sobrios, por ejemplo en la versión Dios habla hoy, significa o dice: practiquen el dominio propio. Sed sobrios, en la versión Dios habla hoy, es: practiquen el dominio propio. Y esto me llevó a pensar, hermanos, en un incidente en la palabra del Señor, donde un enemigo se viene contra David. Y mire, por favor, para darle una idea de cómo nosotros debemos de actuar cuando el enemigo nos está atacando y usted no comprende la magnitud de la batalla que Satanás le quiere dar. Porque hay veces, hermanos, miramos los golpes y no sabemos totalmente con cuánta fuerza va a venir el golpe. Pero mire, por favor, vaya conmigo, deje su dedito ahí donde está en 1 Pedro y vaya conmigo, por favor, a 1 Samuel, capítulo 18, donde vamos a aprender, hermanos, un poquito de la historia de David y cómo él, cuando vinieron los golpes del enemigo, del león rugiente de su vida, que era Saúl, hermanos, el enemigo de él, miremos cómo él actuó, miremos lo que él hizo, aprendamos, porque yo me di cuenta, hermanos, que cada uno de los consejos que nos da aquí 1 Pedro 5:8 los podemos encontrar también, hermanos, en la historia de David. David, hermanos, un hombre sabio, un hombre usado fuertemente por Dios, también tenía su adversario. Y su adversario se fue contra él con todo lo que tenía. Dice la palabra del Señor, hermanos, mire, que Saúl se preparó con 3,000 varones para ir a pelear contra David. No era, hermanos, 5 personas ahí a caballo con Saúl. Eran 3,000 personas buscando a David para matarlo. Su adversario, hermano, le había pegado el golpe más fuerte. Dice la palabra del Señor que David se iba a esconder de cueva en cueva, hermanos. No podía vivir tranquilo. Yo me imagino, hermanos, de que tenían que estarse turnando, vigilando cuándo iba a venir el enemigo, cuándo iba a venir el adversario. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos, de que nosotros tenemos que vivir o estar sobrios y velad. Y mire cómo lo hacía David. Sobrios, nuevamente, es practicar el dominio propio. Mire cómo lo hacía David, capítulo 18, versículo 12. Mire desde el versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Ese es el odio que Satanás nos tiene a nosotros. Ese es el odio que Satanás le tiene a tu matrimonio. Ese es el odio que Satanás le tiene a tu vida. Satanás quisiera, hermanos, la oportunidad que Dios le diera para enclavarte contra la pared. Si Dios se lo permitiera. Pero ¿cuánto le dan gracias al Señor? Que el Señor le dice:
no lo vas a tocar. Amén. Y entonces mire por favor cómo reaccionaba David. Versículo 12. Mas Saúl estaba temeroso de David. ¿Por qué? Por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Aquí está la clave, hermano. Dice la palabra del Señor que tenemos que ser sobrios y velar. Y hermanos, aquí en la historia de David nos muestra que David no se conducía alocadamente. Cuando el enemigo viene a tu vida, tú tienes que conducirte, hermanos, sabiamente. Mire cómo se conducía David. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Cuando nosotros estamos viendo al enemigo rondeando nuestro hogar, rondeando nuestra vida, no es momento de hacer locuras. No es momento tampoco de salir corriendo. Porque algunos dicen, ¿verdad, hermanos? Dice la palabra del Señor que huyamos de la tentación. ¿Y cómo es que le hace algunos cristianos? Huyen del enemigo y se afrontan a la tentación. Y es al revés. La Biblia nos dice, hermanos, que huyamos de las pasiones, ¿verdad que sí? Pero al enemigo, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice? Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Quiero preguntarle algo. ¿Cuánto le tienen miedo aquí al diablo? Levante la mano, por favor. No la levante. No va a salir en el video. No. Hermano, dice la palabra del Señor que el diablo va a huir de nosotros. Imagínese, hermano. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos porque Satanás estaba usando ahora a Saúl y Saúl le lanzaba lanzas para querer clavarlo contra la pared. Pero hermanos, David se conducía prudentemente hasta el punto de que Saúl le comenzó a tener miedo. Mire, hermano, si una arma secreta tú puedes tener es conducirte con dominio propio. Cuando tú te conduces y caminas con dominio propio en tu vida, mirando lo que dices, mirando lo que haces, Satanás te va a tener miedo. Es exactamente lo que pasó aquí con David. Mire por favor el versículo 15. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, ¿qué dice, hermano? Hermano, ahí está la clave. Hermano, cuando tú te conduces prudentemente, cuando tú miras tus pasos, cuando Satanás quiere, hermanos, venir a batallar contra ti y tú te quedas calladito y miras todo lo que dices y miras cómo das tus pasos y Satanás te está diciendo, vete a tu país, hombre, ¿qué estás haciendo? Huye del problema, ya deja el asunto ahí. Hermano, ¿sabes qué? Y tú no lo haces y tú sigues caminando quedito, pero con paso seguro. ¿Sabes quién es el que va a estar temblando? ¿Quién crees tú? Satanás. Satanás va a estar temblando, hermanos, así como le hacía Saúl aquí, porque Saúl aquí es figura del enemigo, hermanos. Y David es figura de todos nosotros, que muchas veces nos vamos a enfrentar al enemigo. Y entonces, hermanos, David venía y se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. La segunda cosa muy importante, en plena batalla, tú te tienes que asegurar que Jehová sigue contigo. Si tú comienzas a liberalmente, hermanos, a hacer cosas que le desagradan al Señor, prontamente vas a sentir que su presencia ya no está contigo. Y ahí sí, hermano, agárrate. Por eso es tan importante, hermanos, de que decía David, no me alejes de tu presencia. Así decía, ¿verdad? Ni quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, hermanos, la primera cosa es
Caminar nosotros con dominio, practicar el dominio propio, caminar sobriamente. Pero la segunda cosa, hermanos, dice la palabra del Señor ahí donde estábamos en 1 de Pedro, sigamos aquí en Samuel, aquí vamos a quedarnos. Mire, dice, sed sobrios y velad. Yo le decía esto del león. Este fotógrafo, hermano, se enfocó en el león que estaba enfrente y no se dio cuenta del león que estaba atrás. Hermanos, es tan importante que cuando tú sabes de que estás en plena batalla, tú tienes que saber que el enemigo puede pegar el golpe por cualquier lugar. Tú tienes que estar, en primer lugar, la palabra velad significa estar despiertos, estar alertas. No significa bajar la guardia. Es más, hermano, cuando uno está velando, uno tiene que estar atento a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, imagínate de que, hermanos, están tomándole fotos a estos leones, esta historia que te estoy contando, y que alguien venga, hermanos, y saca su iPhone y comienza, me mandaron un mensaje, espérense un momentito. ¿Usted qué cree que le va a pasar a esa persona? Se lo come el león, ¿verdad? ¿Está velando? ¿Está atento? Mire, hermano, esto habla que cuando nosotros estamos velando, tenemos que deshacernos de distracciones. Las distracciones son muy comunes. Quiero preguntarle, ¿qué puede ser una distracción en su vida en plena batalla con el enemigo? ¿Será que sus amigos pueden ser una distracción? ¿Aló? ¿Será, hermanos, de que la televisión puede ser una distracción? ¿Ya no ora usted? En plena batalla está pero enfocado usted de que sale Laura en América. Yo no sé si existe todavía ese show, pero es el último que en mis años estaban dando. Y hermanos, es tan importante de que nosotros, si vamos a estar velando, tenemos que deshacernos de distracciones. Y ese es el segundo punto. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que estar velando. Te pregunto entonces, ¿cuáles son las distracciones que te evitan a que tú estés velando? ¿Cuáles son aquellas cosas, hermano, de que te desubican de la batalla que estás peleando? Hermano, mire, yo estoy dando un ejemplo de un teléfono. Amén. Yo sé que este no es teléfono, amén. Pero estoy dando un ejemplo de un teléfono. Pero en la vida espiritual ocurre lo mismo. Satanás viene y manda las distracciones y nosotros ahí picamos el anzuelo. Mire, yo puse aquí mis notas. ¿Cómo cruzamos nosotros la calle? ¿Será que cuando usted está cruzando la calle, usted está texteando? No. Nosotros estamos atentos al cruzar la calle, estamos viendo de que no vengan carros, ¿sí o no? ¿Cómo cuidamos nosotros a nuestros niños cuando no queremos que tropiecen? Hermanos, estamos ahí atentos, está aprendiendo a caminar y estamos atentos a nuestros niños. Eso es, hermanos, estar alertas, estar despiertos. Amén. David usó de dominio propio y no bajó la guardia, aun cuando las cosas se miraban a su favor. Ese es otro de los puntos. Usualmente, hermanos, cuando miramos de que ya estamos ganando la batalla y ya el enemigo se está retirando, comenzamos nosotros a bajar la guardia. Menos oración. No, pastor, estábamos ayunando 2 días, ahora bajémosle a mediodía, pastor. ¿Aló? Y comenzamos a bajar la guardia y comenzamos a bajar la guardia y la batalla no está ganada todavía. Mire, hermano, usted va a saber cuando la batalla está ganada. Yo le voy a decir algo, ahorita comenzamos la batalla. No está ganada todavía. Hay lucha todavía, hermanos. Cuando usted mira la batalla ganada, usted va a saber, hermanos, en alguna gente comenzó el proceso porque estaban desubicados en su batalla. Y hermanos, usted va a saber cuando los pasos van dándose y van afirmándose y el enemigo se comienza a retirar y los problemas se comienzan a retirar. ¿Por qué? Porque la batalla, hermanos, la tenemos en nuestras manos. Ahorita comenzamos el proceso para algunos de ustedes. Y es importante reconocer, hermanos, de que cuando nosotros comenzamos, no podemos terminar hasta que
miremos la victoria en nuestras manos. Mucho cristiano, hermano, comienza la batalla y después dice, ya Dios la dio. Y un servicio, hermano, se va a la casita y se choca con el problema nuevamente. Hay casos que sí son así, pero es el Espíritu Santo el que tiene que dejarte saber, ya está la batalla. El de Ana, así fue, hermanos. Ana se levantó, no iba embarazada, pero hermano, iba con la victoria en la mano. Amén. Hay casos así, no estoy diciendo que no, pero hay otros casos donde vas a tener que pelear más y más, y otro servicio, y otro culto, y otro día. Ahora, vaya conmigo al capítulo 24, ahí donde estamos, 1 Samuel capítulo 24, versículo 1. Mire, por favor, aquí viene David, estamos hablando de batallas que todavía siguen, que no se han terminado. Aquí está David, hermanos, y está Saúl, y David, hermanos, le perdonan la vida a Saúl. Capítulo 24, le perdonan la vida en el versículo 2, tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí, el día en que te dijo Jehová, he aquí te entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Mire, hermano, otro punto importante que usó David, que David no se dejó guiar por las circunstancias. Ahí estaba su enemigo. Pero ¿sabe cuál es el gran problema de David, hermano? Que su enemigo era el ungido de Jehová. Ay, hermano, le puede dar gracias al Señor que ese no es el caso suyo. Porque imagínese, hermano, que el enemigo fuera el ungido de Jehová. Hermano, mire, David no se dejó guiar por las circunstancias, sino se dejó guiar ¿por qué? Por principios. Aquí hay otro punto muy importante, o sea, tenemos que tener dominio propio cuando estamos en contra del enemigo, tenemos que estar velando, pero la tercera cosa, hermanos, que es muy importante es, básate en principios bíblicos. Yo le quiero preguntar, ¿qué principio bíblico usó David aquí en esta batalla, en esta escena? Ama a su prójimo, ajá. No tocarás al ungido de Jehová. Principio bíblico. Hermanos, a veces cuando nosotros estamos peleando contra el enemigo, la agarramos contra el hermano. Miramos al hermano y lo miramos, ahí está, es que él es el enemigo. Él no es su enemigo. Tal vez él lo está usando Satanás, pero él no es tu enemigo. Mira, hermano, cuando nosotros aprendemos a aplicar principios bíblicos, mire el principio que nos acaba de decir el hermano, ¿qué dice? Ama a tu prójimo. Pero si el prójimo es mi enemigo, ¿y qué dice la palabra? Orad por vuestros enemigos. Ay, ahí no está bien, pastor. Pero eso dice la palabra. ¿Cuántos aquí oran por sus enemigos? No levanten la mano, por favor. Oran para que se vaya, dice. Mire, hermano, es importante
que nosotros cuando estamos contra el enemigo nos basemos en principios bíblicos. Si tú no te basas en principios bíblicos, te vas a terminar amargado contra tu hermano. Aló. No te dejes guiar por las circunstancias solamente. Déjate guiar. Cuando las circunstancias, mira David aquí, ¿qué fue lo que hizo? Él mostró misericordia. Y ahora algo interesante, hermanos. Satanás está usando hasta los más cerca de David. Hermanos, Satanás puede usar hasta la gente más cerca a ti para llevarte a hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado, porque tú estás viendo al enemigo aquí enfrente y no te das cuenta que los que te están cubriendo la espalda pueden ser usados también por Satanás. Y es muy importante, no quiero que te vayas a la casa viendo a tu cónyuge así, ¿verdad? ¿Será que ella es o será que él es? No, no quiero que hagas eso. Simplemente, hermanos, tienes que saber, hermano, que mira, aquí los hombres más íntimos a David le estaban haciendo y aconsejando a David pecar contra Dios. Interesante, ¿verdad? Después sigue diciendo, hermanos, de que nuestro adversario, el diablo, es como león rugiente. Esa es la segunda, la tercera cosa que menciona, tercera o cuarta cosa que menciona aquí. Y yo me puse a preguntar en mi mente, ¿qué es un león rugiente? Fíjese, hermano, que un león rugiente es un león que tiene hambre. Diga conmigo hambre, por favor. Este leoncito, hermano, no se va a calmar con cualquier bocadito así que le demos. En primer lugar, usted no es el entrenador de ese león, así que no ande buscando qué darle de alimento. Amén. En segundo lugar, hermanos, el león rugiente usualmente no se da por vencido fácilmente. Muchas de las veces un león rugiente, ¿sabe qué hay que hacer con él? Matarlo para que lo deje en paz. Estoy hablando de su problema. Va a venir leones rugientes, hermanos. David se enfrentó contra leones rugientes. ¿Y sabe qué tuvo que hacer él? Matarlos. Porque usualmente el león rugiente no lo deja en paz. Quiere, y como es animal, quiere estorbar. Algo que sabemos nosotros de los leones rugientes, hermanos, es de que son persistentes en tomar terreno. Persistentes. Usted ha visto esas carreras a veces de esos animales grandes que no sé qué son, búfalos a veces, ¿verdad? Cebras. ¿Y cómo van los leones, hermanos? ¿Sí o no? Si uno se le prensa a una cebra y se cae de la cebra, ¿qué hace? ¿Se va para su casa? ¿Qué hace, hermano? Se levanta, se sacude y agarra la próxima cebra. ¿Verdad que sí? Hermanos, así es un león rugiente. No se da por vencido fácilmente. Amén, ya le están pasando ahí. No, están buscando leones rugientes ahí. Amén. Mire, hermano, este león persiste en tomar terreno. Si le hizo una herida, esa es otra cosa que hace el león rugiente. Si el león rugiente logró hacer una herida, ¿sabe dónde va a venir a atacar? En la herida. Cualquiera de nosotros que mira, ¿cuántos han visto aquí boxeo? Usted sabe que los boxeadores, hermano, y no se sorprenda que use estos términos porque la palabra de Dios habla de atletas. Amén. Pero mire, hermano, en un boxeador, cuando le hizo una herida al otro boxeador, al contrincante, ¿qué pasa en el próximo golpe? ¿Cuál es la recomendación que le dan? Pégale donde ya no le duele porque ahí lo tenés bien dañado. No, hermanos. Le dicen ahí donde le está saliendo sangre, ahí pégale otra vez. Y el león rugiente hace lo mismo. El león, hermanos, va a venir a atacar donde ya hay heridas. Aló. Y tú estás escondiendo la herida, no se la has entregado al Señor para que la sane, y viene Satanás y la mira. Y te mira con la mano espiritual ahí en la mera herida. Es que eso no lo pueden tocar, pastor. Y ahí está. Y viene Satanás y dice, ahí está la herida. Y la mira. ¿Y sabe qué, hermano? El león rugiente
es persistente y va a ir ahí exactamente donde va a causar más daño en tu vida. Por eso es tan importante, hermano, que si el día de hoy nosotros tenemos heridas, entréguesela al Señor. Porque mire, hermano, el Señor sabe sanar esas cosas. Satanás va a usar estrategias, hermano, para tomar terreno. Tienes que ver por dónde entró Satanás y sacarlo por esa misma puerta. Te voy a dar unas cosas que usa Satanás. Y vamos terminando, hermanos. Amén. ¿Qué horas son? ¿Las 9? Ok, estoy asustado yo aquí. Amén. Mire, por favor, estrategias que usa Satanás. Pensamientos. Mucho cuidado con los pensamientos que te vienen. Yo te voy a enseñar un pensamiento de David. Y aquí cambió el rumbo de su vida a causa de este pensamiento. Vaya al capítulo 27, por favor. Capítulo 27, versículo 1. Mire, hermano, cuidado con sus pensamientos. Está usted enfrentándose contra un león rugiente y sus pensamientos se van a comenzar a manifestar con sus pasos. De primero son los pensamientos, descienden al corazón y el corazón mueve todo lo demás y comienzan a manifestarse. Satanás no sabe ni conoce sus pensamientos, pero ¿sabe qué sí conoce? Conoce sus pasos. A él, mire, así piensa Satanás. A él, cuando algo le pasa mal, se refugia en el desánimo. ¿Por qué sabe Satanás eso? Porque ya ha visto nuestros pasos. Y entonces comienza, hermanos, a mandar pensamientos de desánimo. Mire lo que le pasó a David. Mire cómo todo esto que estamos hablando, hermanos, se relaciona a la vida de David. Capítulo 27 dice, versículo 1. Dijo luego David en su corazón. ¿En dónde lo dijo? Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Mire, hermano, qué tan desanimado llegó ese día. David creía que Saúl lo iba a llegar a matar un día de estos. Fíjese, hermano, que interesantemente cuando nosotros comenzamos a meditar en cosas que no van en la línea de las promesas de Dios, tendemos a hacer algo muy importante. Tendemos a olvidar las promesas que Dios nos ha dado. ¿Sabe usted que David, hasta el mismo Saúl le dijo, tú vas a ser el próximo rey? Mire, hermano, vaya conmigo por favor a capítulo 24, versículo 20. Mire, hermano, mire, unos días antes probablemente, Saúl había hablado con David y le había dicho lo que Saúl sabía. Versículo 20, ¿lo tiene? Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, le está hablando Saúl a David, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Mire, hermano, hasta el mismo enemigo sabía el destino de David. Pero nosotros encontramos en el capítulo 27, aún David diciendo, un día de estos me va a matar Saúl. Cuidado con tus pensamientos. Tus pensamientos se van a manifestar en lo que hablas y en cómo caminas. Si tú no tienes cuidado con tus pensamientos, te vas a encontrar diciendo cosas que después te vas a arrepentir. Es muy importante que tú sepas que cuando estás luchando contra un león rugiente, el león rugiente no conoce tus pensamientos, pero sí conoce tus palabras y sí conoce tus pasos. Y ahí le estás dando suficiente material para atacarte de nuevo. ¿Aló? ¿Cuántos saben que Dios les está hablando el día de hoy? Y entonces, hermano, vino David y mire la movida que hizo a causa del pensamiento que entró.
Mire la movida que hizo. Se levantó, versículo 2. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. ¿Sabe a dónde se fue a vivir? Con los filisteos. Por un pensamiento, hermanos. David se fue a vivir con los filisteos porque se puso a pensar, un día me va a matar, mejor huyo. ¿Y sabe qué fue lo tremendo, hermanos? Que un día de esos, que David estaba, ya habían pasado unos cuantos años, 2 años y algo habían pasado. Y hermanos, está David ahí con los filisteos. Imagínense, hermano, con los propios enemigos se fue. Está con los filisteos y los filisteos deciden hacerle guerra a Israel. Y David en el terreno de los filisteos. ¿Cuántos han leído esa historia? Y de repente, ¿sabe qué pasa, hermanos? Todos los que viven en los filisteos a hacerle guerra a Israel. Y David termina en el escuadrón de los filisteos contra Israel. Mire, hermano, ¿cómo fue el asunto? Una decisión mala de un pensamiento erróneo lo llevó a ponerse como enemigo. Gracias a Dios que Dios lo guardó. Y los filisteos dijeron, no, ¿qué está haciendo este? No, que no se pare aquí, porque en plena guerra hasta se puede voltear contra nosotros, dijeron los filisteos. Mire, hermano, qué interesante. Muchas de las veces permitimos que esos pensamientos se vuelvan acciones y esas acciones nos van a llevar a hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Yo no sé qué iba a hacer David, la Biblia no dice, porque lo pararon. Le dijeron, no, tú no puedes ir a la guerra con nosotros. Vete, no te queremos aquí en esta guerra. Y así se fue. Usted lo puede encontrar eso, no vamos a entrar en detalle, pero puede encontrar eso en el capítulo 29, de ahí donde estamos. Léase todo el capítulo 29 y el 30. Van a darse cuenta que rechazaron a David, pero David ya estaba, hermanos, aliado a los filisteos para irse en contra de Israel. Entonces, hermanos, una de las formas que viene a tomar terreno es conforme a los pensamientos. ¿Cuántos han tenido pensamientos aquí de salir huyendo del problema? No levante su mano, por favor. No lo queremos en la cámara. ¿Cuántos han tenido pensamiento de salir huyendo del problema? No es esa la solución. Al león rugiente no se le corre porque le vas a dar la espalda y por la espalda te agarra. ¿Aló? Al león rugiente, ¿qué se le tiene que hacer, hermano? Resistirlo, afrontarlo. ¿Qué querés? Así, hermano. Si tú te volteas, no, hombre, aquí me voy. El hermano te agarró y te dejó las marcas así, pero bien bonitas en la espalda. Mire la segunda, mentiras, hermano. Satanás le inyectó un pensamiento a David, un día te van a matar y te va a matar Saúl. Y comenzaron, la mentira cayó a su corazón y de su corazón comenzaron a dar sus pasos a irse con los filisteos. Amén. Tercer cosa que hace Satanás, tentaciones. Comienza, hermanos, aquellas cosas que tú ya las habías dejado a un lado, ahora, hermano, comienzan. ¿Sabe qué interesante ocurre, hermanos? Que cuando estamos en plena batalla contra el león rugiente, comienza a llamar los amigos. ¡Hey, compadre! ¿No te quieres venir a echar una chela por acá? Chela le dicen, ¿verdad? En México. ¿Y qué pasa, hermano? Y usted se le olvidó que está peleando contra el león rugiente. Y hoy ahí en el fondo, hermanos, canciones de Vicente Fernández. Y hermanos, ¿y qué pasa, hermano? ¿Y el león rugiente qué pasó? Hermano, hasta te lleva abrazado, ¿verdad? El león rugiente, ya, te ganó. Comienzan las tentaciones. ¿No se ha dado cuenta que en los momentos más difíciles no anda ningún cristiano llamándolo y usted esperando una llamada hasta del pastor? Pero el que sí lo llama, hermanos,
es aquel amigo que solo lo va a invitar a hacer algo malo. ¿No se ha dado cuenta ustedes? ¿Sabe quién le avisa a ese amigo? El león rugiente. Qué interesante ver, hermano, cómo se comunican. Usted se queda asombrado, dice, pero si nunca me llama y ahora que estoy en tal situación me comienza a llamar y a invitarme a la casa y a invitarme a esto. Hermanos, comienza, hermanos, Satanás a atacar por diferente lugar. Vaya conmigo, por favor, a Santiago capítulo 4, versículo 7. Y entonces dice la palabra, y vamos terminando, hermanos, disculpen. Dice la palabra del Señor. Le estoy dando los versos para que usted, hermano, los tenga escritos ahí. Santiago 4:7, porque le voy a explicar algo. Un cristiano que sabe la palabra de Dios es igual, hermanos, a un cristiano prudente, a un cristiano que se prepara, a un cristiano que sabe quién es su Dios y cuáles son sus promesas. Por eso es tan importante de que usted en estos momentos se esté apuntando. Santiago 4:7. Mire lo que dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Se da cuenta? No es de huir, no es de salir corriendo con la filistea, con los filisteos. Es, hermanos, de resistir al diablo. Y dice, y huirá de vosotros. Mire, hermano, lo que sigue diciendo: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, los que un día están bien, otro día están mal, otro día bien, otro día mal. Dice, purificad vuestros corazones. Qué interesante este verso, hermano. Yo ponía aquí, hermanos, ponía aquí 4 cosas que nosotros necesitamos saber cuando estamos batallando. La primera, la oración eficaz del justo puede mucho. 4 cosas que tú necesitas saber cuando estás batallando contra el león rugiente. La oración eficaz del justo puede mucho. Ora, ora y ora. El cristiano que no ora cuando está enfrentándose al león rugiente, parece que ya estuviera hasta montado en el león, hermano. Ya se lo comieron. El cristiano que ora, hermano, usted se va a dar cuenta, el cristiano que ora va a mantenerse, sí, viene todo golpeado, se enfrentó contra el león, pero va a estar bien paradito. El cristiano que ora. Segunda cosa, usa el dominio propio que Dios te ha dado. Si crees que no lo tienes, pídeselo. ¿Qué significa eso? Ten cuidado lo que habla tu boca. Ten cuidado cómo caminan tus pasos, tus pies. Muy importante. ¿Cómo hacía David? Ya le expliqué, ¿verdad? ¿Cómo hacía David? ¿Cómo se conducía? Prudentemente. Condúcete prudentemente hasta el punto donde Satanás comienza a temblar. Ahí viene. Satanás se pone a temblar, hermano. Cuando un cristiano es prudentemente, guarda sus palabras, se conduce sabiamente, hermano, puede estar el enemigo ahí enfrente de ti y Satanás comienza a temblar. Tercera cosa, cree y confía en las promesas y verdades de Dios. Por ejemplo, una de las promesas y verdades de Dios es esta: poder. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No le tengas miedo a Satanás. Dice la palabra de Dios de que Satanás debe de huir de nosotros. La palabra de Dios no miente. Si tú agarras la palabra de Dios y la crees, te vas a dar cuenta cómo sale corriendo Satanás. ¿Aló? Entonces diga conmigo: poder. Dios me ha dado poder. Segunda de Timoteo 1:7 dice eso. No vamos a ver el verso por el tiempo. Segunda cosa, Dios me ha dado autoridad. Dígalo conmigo. Dios me ha dado
autoridad. Lucas 10:19 dice esto: mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Abrazar esas verdades. Cuando estamos contra el enemigo, ¿cuántos han visto esa película que se llama War Room? Cuarto de guerra. ¿Cuántos la han visto? Levanten la mano. Ok, ya la vieron ustedes. ¿Se dieron cuenta de lo que hizo la mujer esta cuando comenzó a tomar terreno nuevamente de su matrimonio y de su casa? ¿Qué hizo esta mujer? Le dijo a Satanás: Satanás, esta casa no te pertenece. ¿Sabe qué, hermano? El cristiano tiene que saber que usted tiene autoridad, que Dios le ha dado autoridad. Y dice la palabra: sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Cuando usted mire que se comienzan a levantar pleitos en el hogar, yo le voy a decir esto: eso no es normal. Hay un espíritu de pleito allá adentro. ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Agarrar, hermano, y ponerse a orar y a tomar nuevamente la autoridad, porque la autoridad ya la perdió si el espíritu de pleito lo domina. Tiene que agarrar nuevamente la autoridad y decir: Satanás, aquí tú no vas a reinar y te me vas ya. Ay, hermano, pero así. ¿Cómo le tiene que decir a Satanás? Te vas ya. No le va a hacer como el karateca aquel, ¿verdad? Del endemoniado. ¿Ya saben esa historia? Estaba aquel endemoniado y era cinta negra de karate. Esto es vida real, pasó en Vida Abundante en Cícero. Bueno, a mí me cuentan, yo no lo vi. Y estaba este karateca endemoniado, hermanos, y sale el ujier. Y le dice al pastor: pastor, hágase un lado. Yo soy cinta negra también, le dice. Imagínese, hermano. Y dice que usted sabe que cuando hay un endemoniado, hermano, aunque usted sea cinta lo más alto que haya, hermano, ese endemoniado se lo va a agarrar si usted lo quiere pelear en la carne. Y eso fue lo que pasó, hermanos. Se le va el endemoniado con una patada voladora y lo dejó con su cinta negra hasta planchadita, hermanos. Y mire, hermano, se le tira el endemoniado al pastor. Y en el aire le dice el pastor: no tocarás al ungido de Jehová. Y cae el demonio. Y cae el endemoniado con todo y su patada. Hermanos, mire, aquí hay un principio bien importante. Usted tiene autoridad, hermano. Usted tiene que abrazar la autoridad que Dios le ha dado. Usted tiene que creer en la autoridad que Dios le ha dado. Hay casas aquí, hermanos, que están dominadas por espíritus de pleito. Y ahí están, hermanos, y vienen al culto la gente y regresan a la casa y comienzan el pleito y los celos. Y no se han dado cuenta que ya Satanás los trae, hermanos, hasta del cuello. Es importante que usted sepa. Mire, hermano, hoy que llegue a su casa, si el Señor le está hablando a usted por medio de esta prédica, hoy que llegue a su casa, póngase a orar con su cónyuge y saque ese espíritu de pleito de su casa. Saque ese espíritu de celo de su casa, hermano. No es correcto que un cristiano tenga a la par el espíritu y hasta se abrazan con el espíritu de celos. No, hermano. Un cristiano no tiene que vivir así. Usted tiene autoridad y Dios se la ha dado. ¿Aló? Amén. Fuerte ese aplauso, Señor. Amén. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La tercera cosa que usted tiene que saber es, al enfrentar al enemigo, es que el Espíritu Santo habita dentro de usted. Y mayor es el que está en usted que aquel que en el mundo está. La cuarta cosa y la última: nuestras armas son espirituales y no carnales. No trate de ganar su batalla en su carne. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se hace para
cuando usted está peleando en su carne, se enoja, la agarra contra su hermano, la agarra contra su cónyuge, la agarra hasta con el pastor, hermano. El pastor no tiene nada que ver ahí, pero usted también al pastor lo agarra de corbata. Segunda de Corintios 10:4. El primero de poder, segunda de Timoteo 1:7. Entonces, hermanos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El día de hoy hemos comenzado una batalla contra el león rugiente. Y en sus hogares, hermanos, ustedes tienen que recibir la victoria. Porque ¿sabe qué? Dios es Dios de victorias, hermano. Dios no es Dios de derrotas. Si usted está con Dios, usted va a obtener victoria. Si Dios ya no está con usted y usted está peleando solito, va a tener una derrota. Y me va a estar llamando, pastor, ya se me cayó aquí todo. Sí, porque saber ni a quién metió usted ahí. Hermano, si Dios está con usted, ¿sabe qué va a hacer, hermano? Va a haber victoria. ¿Cuántos lo creen así? Si Dios está con usted, usted va a ver victoria. Y no vaya a salir con que mejor no llamemos al pastor para que no se dé cuenta. No, llámeme para regañarlo. Amén. Incline su rostro, hermano. Incline su rostro.